La tensión en la frontera entre Israel y Líbano nunca ha estado tan alta. Westfall, this has been an incredibly busy couple of weeks on the Israel-Lebanese border. El conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, ha vuelto a escalar de manera peligrosa. Leader is going to be, and possibly in order to save his own life, feels a need to retaliate. Hezbollah is its baby. Con ataques aéreos, cohetes cruzando la frontera y una posible invasión terrestre en discusión, el mundo vuelve a poner sus ojos en esta región marcada por décadas de hostilidad. Actualmente, Israel ha iniciado incursiones terrestres limitadas en el sur del Líbano, enfocadas en objetivos de Hezbollah cerca de la frontera. Estas operaciones tienen como objetivo neutralizar la infraestructura militar del grupo terrorista que representa una amenaza inmediata para las comunidades israelíes cercanas. Estas acciones son respaldadas por ataques aéreos y de artillería, y las autoridades israelíes afirman que no hay intención de una ocupación prolongada como ocurrió en conflictos anteriores. Pero, ¿por qué Israel ha tenido que iniciar invasiones en el Líbano? ¿Y cuál es el papel del grupo terrorista Hezbollah en esta escalada de violencia? Hoy, vamos a profundizar en las motivaciones detrás de este conflicto histórico. Veremos cómo Hezbollah se ha convertido en una de las fuerzas militares no estatales más poderosas del mundo. Los dilemas que enfrenta Israel al intentar proteger a su población y los riesgos que esta guerra representa para toda la región. Además, analizaremos cómo la influencia de Irán y la participación de otros actores internacionales pueden transformar esta guerra localizada en un conflicto de proporciones regionales. Si quieres entender qué hay detrás de esta nueva fase del conflicto entre Israel y Hezbollah y cuáles podrían ser las consecuencias de esta crisis para el mundo entero, quédate con nosotros hasta el final de este documental. Las respuestas que buscamos están directamente relacionadas con las complejas relaciones de poder e influencia en la región que se han prolongado por siglos. Hezbollah no es simplemente un grupo armado, sino una organización terrorista profundamente estructurada, con un vasto poder militar y un importante apoyo financiero y logístico, principalmente de Irán. Hoy en día, el grupo es descrito frecuentemente como un Estado dentro del Estado, capaz de operar de manera independiente en el Líbano, desafiando incluso al propio gobierno libanés. Su arsenal es impresionante, contando con aproximadamente 150.000 cohetes y misiles de diferentes tipos. Desde armas de corto alcance hasta misiles balísticos que pueden alcanzar varias partes de Israel. Este arsenal, en gran parte suministrado por Irán, otorga a Hezbollah una capacidad destructiva peligrosa, que va más allá de lo que se esperaría de una organización no estatal. Algunos de estos misiles tienen un alcance que permite alcanzar Tel Aviv y otras grandes ciudades israelíes, poniendo en riesgo la vida de millones de civiles. Además, el grupo terrorista tiene experiencia de combate acumulada en la guerra civil siria, donde sus fuerzas lucharon junto al régimen de Bashar al-Assad, entrenándose en combate urbano e insurgencia. A pesar de las pérdidas significativas recientes, como la destrucción de parte de su infraestructura de comunicación y la muerte de líderes importantes, Hezbollah sigue decidido a lanzar cohetes contra Israel. El grupo utiliza esta estrategia para mantener la presión sobre Israel, aprovechando momentos de vulnerabilidad, como el actual conflicto en Gaza, para desviar la atención y los recursos israelíes. Y, contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, Hezbollah no actúa solo como una milicia local, sino como una de las organizaciones armadas más poderosas del mundo, rivalizando incluso con el ejército libanés en términos de poder de fuego. Con esta enorme fuerza militar, Hezbollah se posiciona como una amenaza constante a la seguridad de Israel, especialmente en las regiones del norte, y sus acciones tienen una gran influencia en la política regional, atrayendo la atención no solo de Israel, sino también de potencias como Estados Unidos y Rusia.
Israel ha enfrentado hostilidades desde su creación en 1948, con varios ataques de grupos y países vecinos a lo largo de las décadas. Estas agresiones tienen sus raíces en diferentes factores, como el conflicto territorial y la resistencia a la presencia de una nación judía en una región históricamente habitada por árabes. Sin embargo, el sentimiento contra los judíos, que se remonta a siglos de persecuciones en varias partes del mundo, también alimenta las tensiones. Las persecuciones históricas contra los judíos, como en Europa, principalmente en Alemania durante el Holocausto y en otras partes del mundo, contribuyeron a la fundación de Israel como un refugio. Pero, desde su creación, el país enfrenta una resistencia política y militar significativa por parte de países y grupos que ven la presencia judía en Israel como ilegítima. Es importante recordar que el contexto del conflicto no es exclusivamente religioso, sino que involucra cuestiones territoriales, políticas y de seguridad. La situación actual, como en el conflicto con Hezbolá y otros grupos, a menudo se percibe como parte de esta resistencia a la existencia de Israel y la protección del pueblo judío que reside allí. Sin embargo, está claro que los ataques a Israel debido a la identidad judía del Estado también forman parte de un escenario más amplio que involucra disputas regionales e influencias externas. Por este motivo tan peligroso para Israel, el conflicto con Hezbolá siempre ha sido una cuestión existencial de seguridad. Con la constante amenaza de ataques con cohetes desde el Líbano, el gobierno israelí se encuentra ante un dilema crítico. ¿Cómo garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin caer en una trampa geopolítica que pueda fortalecer a sus enemigos? Desde el inicio de las recientes hostilidades, Israel ha tenido que evacuar a unos 60.000 civiles de sus ciudades a lo largo de la frontera norte, áreas que están bajo la constante amenaza de los ataques de cohetes. Este movimiento de evacuación es una medida drástica pero necesaria para proteger a la población civil. Sin embargo, la expectativa del gobierno israelí es que esta evacuación sea temporal, y el regreso de estas familias solo será posible si la amenaza de Hezbolá es completamente neutralizada. Esto coloca a Israel en una situación complicada. La única forma de garantizar que Hezbolá deje de lanzar cohetes sería eliminando la presencia militar del grupo en el sur del Líbano. Para ello, una operación terrestre a gran escala, similar a la que ocurrió en 2006, puede ser inevitable. Una invasión de estas proporciones tendría como objetivo expulsar a Hezbolá de sus posiciones cercanas a la frontera, destruir sus arsenales de misiles e interrumpir su infraestructura militar. Israel, por lo tanto, se prepara para lo que podría ser una de las operaciones militares más arriesgadas de su historia reciente. Pero una invasión terrestre conlleva una serie de desafíos y riesgos significativos. En primer lugar, está el peligro obvio de las pérdidas humanas, tanto de soldados israelíes como de civiles libaneses. Los combates en terrenos montañosos y urbanos, como los que se encuentran en el sur del Líbano, son notoriamente difíciles y mortales. Hezbolá, con experiencia en guerrilla y combate asimétrico, conoce bien el terreno y ya ha demostrado su resistencia en conflictos anteriores, como en 2006, cuando infligió pérdidas considerables al ejército israelí. Además, una invasión podría tener el efecto contrario al esperado. Al invadir el Líbano, Israel corre el riesgo de fortalecer la narrativa, especialmente entre los medios militantes, de que Hezbolá es el principal defensor del país contra la agresión israelí. Este discurso es poderoso entre la población libanesa, especialmente en momentos de destrucción y sufrimiento civil. Esto podría aumentar el apoyo popular a Hezbolá, en lugar de debilitar al grupo. La imagen de Israel como agresor también podría tener repercusiones internacionales, afectando negativamente su diplomacia y relaciones con otros países. Hasta ahora, Israel ha seguido una estrategia de ataques aéreos precisos y emboscadas tácticas para debilitar la capacidad militar de Hezbolá.
Entre las acciones más recientes, Israel ha logrado comprometer la infraestructura de comunicación del grupo, lo que incluyó la interrupción de importantes redes utilizadas para coordinar sus operaciones. Además, algunos de los líderes más importantes de Hezbollah han sido alcanzados durante estas operaciones, como Hassan al-Lakis, uno de los principales estrategas militares, y Imad Mugniyeh, quien desempeñaba un papel crucial en la organización de las fuerzas de Hezbollah, y más recientemente, a Abu Ali Jawad, responsable de las operaciones en la región sur del Líbano. La pérdida de estos líderes representó un golpe significativo para los terroristas de Hezbollah, debilitando momentáneamente su capacidad de respuesta coordinada. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas, Hezbollah aún mantiene una fuerza militar sustancial. Se estima que el grupo posee alrededor de 150.000 cohetes y misiles, incluidas armas de largo alcance capaces de alcanzar grandes centros poblacionales en Israel. Si el conflicto continúa intensificándose, existe la posibilidad de que Hezbollah tome represalias a gran escala, utilizando su arsenal contra ciudades importantes como Tel Aviv y Haifa. Tal represalia tendría un impacto devastador, tanto en términos de víctimas civiles como de daños a la infraestructura israelí, lo que obligaría a Israel a considerar respuestas aún más drásticas. Otro factor de gran preocupación para Israel es la implicación de Irán, principal aliado y patrocinador de Hezbollah. Irán proporciona apoyo estratégico, armamento y recursos financieros al grupo, y tiene un interés directo en mantener a Hezbollah como una fuerza de disuasión en la región. Si Hezbollah se ve gravemente debilitado, Teherán podría verse obligado a intensificar su apoyo, ya sea con el envío de armamento más sofisticado o mediante el respaldo logístico proporcionado por milicias proiraníes que operan en países como Siria e Irak. Esto podría llevar el conflicto a una nueva dimensión, transformando una guerra localizada en un enfrentamiento más amplio y peligroso. Este escenario de escalada traería, además de impactos militares, graves repercusiones económicas y diplomáticas. Oriente Medio es una región estratégica para el comercio global, especialmente en lo que respecta al petróleo, y cualquier aumento en las hostilidades podría cerrar rutas comerciales cruciales, como el Estrecho de Hormuz, afectando a los mercados internacionales de energía. Las repercusiones de este conflicto pueden extenderse mucho más allá de la frontera entre Israel y Líbano, influyendo en la dinámica de poder en todo Oriente Medio e involucrando a potencias globales que ya tienen intereses estratégicos en la región. Además de los posibles problemas con Irán, las incursiones israelíes podrían reabrir un frente activo en Siria, que ya sirve como un corredor para el envío de armas iraníes destinadas a Hezbollah. Israel ha llevado a cabo operaciones aéreas en Siria para destruir cargamentos de armas e instalaciones iraníes. Pero una guerra más intensa en el Líbano podría aumentar tanto la frecuencia como la intensidad de estos ataques. Esto no solo ampliaría el alcance del conflicto, sino que también podría provocar una respuesta siria o incluso la interferencia de grupos pro-iraníes que operan dentro del territorio sirio, aumentando aún más la inestabilidad en la región. Otro punto de impacto regional sería Jordania, que comparte frontera con Israel y ha sido históricamente vulnerable a los choques regionales. Un conflicto prolongado podría obligar al gobierno jordano, que ya enfrenta desafíos económicos y sociales, a revisar su postura hacia Israel, especialmente si hay presión popular o desestabilización en sus fronteras. Más allá de los países directamente involucrados, el conflicto podría complicar el frágil equilibrio de las alianzas árabes en el Golfo. Aunque los países del Golfo son conscientes de la realidad detrás de los hechos, si las operaciones israelíes resultan en una gran destrucción en el Líbano, especialmente en áreas civiles, esto podría generar una ola de condenas en el mundo árabe. Esto forzaría a países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a adoptar una postura más crítica hacia Israel, a pesar de que este es el más afectado por el conflicto.
En caso de una escalada, en el plano internacional, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, probablemente proporcionaría apoyo militar, pero al mismo tiempo trataría de evitar una participación más profunda que pudiera comprometer sus propias operaciones en Oriente Medio. Washington podría utilizar su influencia para moderar las acciones de Israel e intentar evitar una guerra prolongada, ofreciendo apoyo logístico y armamentístico, pero presionando para que se encuentre una solución que evite un colapso total del Líbano, ya que eso abriría la puerta a una mayor influencia iraní. En Europa, la situación sería más compleja. Países como Francia y Alemania, que tradicionalmente apoyan soluciones diplomáticas y ya tienen un historial de participación en el Líbano, podrían oponerse a un conflicto prolongado, especialmente si provoca grandes bajas civiles. Esto podría aumentar el aislamiento diplomático de Israel en el escenario europeo. La Unión Europea, preocupada por la estabilidad en el Mediterráneo y sus implicaciones económicas y migratorias, podría desempeñar un papel activo en la mediación del conflicto o incluso imponer sanciones si la situación se agrava. Otro punto clave es el potencial impacto económico global. Oriente Medio es una región crucial para el suministro de petróleo y gas natural, y un conflicto a gran escala que involucre a Israel, Hezbollah y posiblemente a otros actores regionales como Irán podría desestabilizar los mercados globales de energía. Un aumento en el precio del petróleo debido a la inseguridad en las rutas de transporte tendría implicaciones para las economías de todo el mundo. Lo que sabemos ahora es que, tras meses de creciente tensión, el conflicto entre Israel y Hezbollah ha alcanzado una fase crítica. Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos esporádicos a lo largo de la frontera norte de Israel, con intercambios de fuego limitados, ha escalado rápidamente en las últimas semanas. Mientras Israel y Hezbollah intentaban evitar una guerra a gran escala, la intensificación de los ataques, especialmente después de septiembre de 2024, ha hecho cada vez más difícil contener el conflicto. La fase actual del conflicto está marcada por el debilitamiento de la estructura de mando del grupo terrorista Hezbollah, como resultado de los exitosos ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, a las redes de comunicación del grupo. Sin embargo, a pesar de estos daños, Hezbollah aún conserva capacidad operativa y sigue una estrategia de guerra asimétrica que depende menos del mando centralizado y más de células descentralizadas, entrenadas para operar de manera independiente. Un factor clave que ha contribuido a la escalada reciente ha sido el deterioro de la situación en Gaza, lo que ha colocado a Israel en un dilema estratégico. Al mismo tiempo que intenta neutralizar las amenazas en el sur, Israel enfrenta una creciente presión de Hezbollah en el norte. Este segundo frente creado por Hezbollah busca capitalizar la atención dividida de Israel, obligando al país a desplegar recursos en dos frentes simultáneamente. Para Israel, esta situación agrava los riesgos, ya que extiende sus defensas en múltiples direcciones, aumentando la presión sobre sus fuerzas. Además, Hezbollah ha ampliado sus operaciones psicológicas, buscando construir narrativas engañosas para movilizar la opinión pública libanesa e internacional a su favor. Con el Líbano ya enfrentando una grave crisis económica y política, el grupo terrorista busca presentarse como la fuerza de resistencia contra el enemigo externo. Esto complica la postura de Israel, que, aunque está centrado en neutralizar las amenazas militares, se enfrenta a la difícil tarea de manejar la guerra de propaganda librada por Hezbollah, tanto en el Líbano como en el ámbito internacional. Otro factor que está moldeando la etapa actual del conflicto es el creciente uso de drones y tecnología avanzada por parte de Hezbollah. Israel ha logrado derribar varios drones enviados por el grupo, pero la creciente sofisticación tecnológica de estos dispositivos representa un nuevo desafío. A diferencia de enfrentamientos anteriores, en los que los cohetes eran el arma principal utilizada por Hezbollah, el uso de drones, tanto para ataques directos como para reconocimiento,
Se está convirtiendo en una parte esencial de la estrategia del grupo, señalando una modernización de su arsenal. La comunidad internacional ha estado presionando para encontrar una solución que evite una guerra a gran escala, con potencias como Estados Unidos apoyando a Israel, pero advirtiendo al mismo tiempo sobre los peligros de una intervención terrestre prolongada en el sur del Líbano. El Líbano, ya debilitado internamente, está al borde de una nueva crisis humanitaria, con miles de civiles desplazados y una infraestructura esencial gravemente comprometida, especialmente en las regiones cercanas a la frontera. La escalada también está reconfigurando las alianzas regionales. Arabia Saudita, como mencionamos antes, se ha estado acercando gradualmente a Israel debido a intereses económicos y estratégicos y sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Un conflicto prolongado entre Israel y Hezbollah podría complicar este acercamiento, especialmente si las acciones militares israelíes resultan en una gran destrucción en el Líbano. Frente a la inevitable escalada entre Israel y Hezbollah, el panorama se vuelve cada vez más delicado. Como hemos mostrado hasta ahora, una posible invasión israelí al sur del Líbano podría desencadenar graves repercusiones tanto regionales como internacionales. En el corazón de esta crisis, Israel se enfrenta a un profundo dilema: proteger a sus ciudadanos del constante bombardeo de cohetes, mientras intenta evitar una espiral de conflictos a largo plazo que podría aumentar su aislamiento internacional. Israel se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. La creciente amenaza en la frontera norte, combinada con el uso de tácticas asimétricas por parte de Hezbollah, que se esconde entre civiles y utiliza infraestructuras urbanas para lanzar sus ataques, coloca al país en una situación compleja. A pesar de su clara superioridad militar, Israel enfrenta a un adversario que sabe cómo explotar estas tácticas irregulares y que cuenta con el apoyo constante de Irán, lo que hace que la búsqueda de una solución definitiva sea extremadamente difícil. Sin una alternativa diplomática clara a la vista, una invasión terrestre israelí en el sur del Líbano parece cada vez más probable. Sin embargo, esta invasión, aunque podría desmantelar la capacidad de ataque de Hezbollah a corto plazo, también conlleva consecuencias devastadoras. La destrucción de la infraestructura libanesa y el aumento de las bajas civiles podrían generar una grave crisis humanitaria, que Hezbollah utilizaría para reforzar su narrativa de resistencia y aumentar su apoyo tanto en el Líbano como en la región. Incluso si Israel logra éxitos tácticos en el campo de batalla, el riesgo de un fracaso estratégico sigue siendo elevado. El uso de la fuerza, por necesario que sea para garantizar la seguridad de la población israelí, podría llevar a un aislamiento diplomático, especialmente si se percibe internacionalmente que las operaciones causan sufrimientos desproporcionados a los civiles. En este escenario, Hezbollah, aunque debilitado militarmente, podría emerger políticamente más fuerte, con un apoyo popular renovado. Este conflicto asimétrico coloca a Israel en una encrucijada desafiante. Aunque es imperativo que el país se defienda de las amenazas directas y continuas, se enfrenta a un enemigo que utiliza métodos peligrosos y complejos que involucran tanto la guerra militar como la manipulación política. Una respuesta militar, aunque eficaz a corto plazo, podría tener efectos imprevisibles a largo plazo, perpetuando la inestabilidad tanto para Israel como para el Líbano. Al final, Israel parece atrapado en un ciclo de acción y reacción. Cualquier medida defensiva más contundente podría prolongar el conflicto y exacerbar las tensiones regionales, debilitando su posición internacional. El futuro del conflicto entre Israel y Hezbollah sigue siendo incierto, equilibrado entre las necesidades inmediatas de seguridad y los desafíos estratégicos a largo plazo. Mientras un camino hacia la paz aún parece lejano, el riesgo de una mayor escalada sigue acechando a la región, creando una sombra de incertidumbre que difícilmente se disipará pronto y que podría afectar no solo a los países de la región, sino al mundo entero.
Y para saber lo que sucederá en los próximos capítulos de esta historia, suscríbete aquí al canal y sigue todos nuestros webdocs.